Siempre Cabildo Abierto apostó a la coalición de gobierno. Lamentablemente en los últimos tiempos hemos apreciado que hay socios de la coalición de gobierno que han apostado a romper la coalición. Estamos pensando que lo que molesta realmente son las actitudes de Cabildo Abierto, las propuestas de Cabildo Abierto. Tiene que haber algo de eso porque no se entiende que ante un hecho que está totalmente ajustado a los procedimientos normales del Ministerio, el señor presidente hoy me haya llamado a decirme que le va a pedir la renuncia a la ministra. El Senado tiene 31 miembros, 15 tiene la coalición sin Cabildo, 13 tiene el Frente Amplio, 3 tiene Cabildo Abierto. Si vota con la coalición tiene mayorías. Si vota con el Frente tiene mayoría. Y Cabildo tendrá que ver de qué bloque se pone. Una vez la decisión sea definitiva, va a reunir a su mesa política y va a tomar la decisión final sobre el tema. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Gracias por estar del otro lado. Aquí estamos cerrando la semana, como se vio recién en nuestra preportada, con un tema que es excluyente en esta jornada de viernes. La gran noticia del día, empezamos por ahí. Sí. A pesar de que el presidente Luis Lacalle Pou la cesó del cargo, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, tiene previsto continuar al frente de la cartera y en minutos hará una conferencia para presentar nuevas explicaciones. En la torre ejecutiva generó sorpresa y malestar la declaración de Guido Manini Ríos, que se negó a aceptar el pedido de renuncia. La conferencia estará en vivo en minutos nada más. Les contamos que también recibió críticas Cabildo Abierto de socios de la coalición o desde partidos socios. La dirección cabildante va a seguir discutiendo el tema el lunes. El Frente Amplio, pasando a la oposición, analiza llevar el asunto a la justicia y también lo abordará la JUTEP, a instancias del Frente Amplio. Fernando Pereira, el presidente de la oposición, de la fuerza política opositora, dijo que el gobierno le genera todos los días un problema nuevo a la gente en vez de aportarle soluciones. Bueno, este es el gran tema de hoy, pero hay más. Vamos a repasar los titulares. La ministra Irene Moreira adjudicó por lo menos otras 5 viviendas en forma directa bajo la reserva de cupos, según documentos que se filtraron en las últimas horas. En el Frente Amplio analizan si la situación amerita una denuncia penal contra Moreira por abuso de funciones o conjunción del interés público y el privado. El tema ya ingresó a la JUTEP. La adjudicación directa del apartamento causó molestia al resto de las personas adjudicatarias de una vivienda en ese mismo edificio, ubicado en Nueva York y G. Hubo tensión en la bancada del Partido Nacional por la situación del senador Gustavo Penades y su pedido de licencia. La directora Frente Amplista de UTE, Fernanda Cardona, presentó una denuncia ante la JUTEP por la compra de un dron a Lunacar, la empresa investigada por espionaje a senadores. Nuevas declaraciones ante la fiscal Sabrina Flores por el caso de espionaje a Charles Carrera y Mario Vergara. 2 militares retirados declararon en calidad de indagados y también fue citado el actual jefe de la seguridad presidencial. Un grupo de jóvenes ingresó al Liceo Damaso Antonio Larrañaga, agredieron y rapiñaron a estudiantes, lo que generó preocupación en el centro estudiantil. La banda británica The Cure dará un concierto en Uruguay este año. Será la primera vez que tocarán en el país y lo harán en el marco de una gira por la región. Chile puso fin este jueves a la campaña para las elecciones constituyentes del próximo domingo, marcadas por un gran desinterés y con más de 15 millones de chilenos llamados a las urnas. La Organización Mundial de la Salud anunció este viernes que el COVID-19 ya no es una emergencia de salud global, lo que permite que la mayoría de los países vuelvan a la vida como la conocíamos antes de la aparición del virus. En TV Ciudad nos escuchan en Uniradio 107.7 de FM, Montevideo, área metropolitana, y en la web uniradio.edu.uy. Gracias a todos y a todas quienes nos siguen por esa vía. Repasa los móviles de arranque, Natalia Nogués. Sí, tenemos a 3 de nuestros compañeros en distintos puntos de la ciudad y empezamos ya mismo con el contacto con nuestra compañera Mariana Abreu, que está allí en la Dirección Nacional de Vivienda esperando que comience de un minuto a otro
15 estaba convocada la conferencia de Irene Moreira. Así es, Natalia, buenas tardes para todos. 19:15 está convocada esta conferencia de prensa por parte de la todavía ministra de Vivienda, Irene Moreira. La solicitud de renuncia por parte del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sigue en marcha, pero hay algo de expectativa porque todavía no sabemos qué va a suceder. Si esta conferencia de prensa es justamente para hacer lugar a esta solicitud y renunciar, o para, estirar esto por lo menos hasta el lunes, que se reúne la mesa política de Cabildo Abierto. Así que estamos muy atentos por aquí y los convocamos cuando comience esta conferencia de prensa. Estamos expectantes y nos vamos ahora a la zona de La Teja. Otra repercusión, en este caso, de la oposición. Diego Martini. Así es, compañeros, buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en el oeste de la ciudad, precisamente en la sede del Club Atlético Progreso, barrio La Teja, donde se va a desarrollar una actividad del Frente Amplio con la presencia del intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Una vez que finalice la conferencia de prensa de Irene Moreira, el intendente canario se va a expresar al respecto, así que estaremos en unos minutos con sus declaraciones. Surgen novedades en estas horas también desde OCE, la salinidad del agua potable es una de ellas y de eso nos informa Martín Duarte. Adelante. Natalia, ¿cómo está? Sí, ha estado presente incluso en el debate cotidiano. Este aumento de los cloruros de sodio en el agua ha generado que desde el director de OCE en el Frente Amplio, Edgardo Tuño, haya propuesto un paquete de medidas, entre ellos la posibilidad de un descuento de la tarifa como el año 2015, que puede ir entre un 50 a un 100% en las poblaciones afectadas. Lo ampliamos en un ratito. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuestionó al gobierno a partir de este hecho que se plantea en torno al Ministerio de Vivienda. El secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, criticó más puntualmente a la ministra y Guido Manini Ríos, como vimos al comienzo, la respaldó. Entendemos que el pedido de renuncia a la ministra de Vivienda es una equivocación. Entendemos de que la ministra de Vivienda hizo lo que debía hacer y lo que correspondía hacer y lo que podía hacer. Es una adjudicación de una vivienda de un modo discrecional. La ministra invocó que había un cupo personal de la ministra, que no parece tener sustento. No, sustento legal sin duda, sustento reglamentario invoca a ella algunas circulares, que no son más que circulares, pero que en todo caso ninguno avala el procedimiento específico de la adjudicación. Pues un otorgamiento de una vivienda a dedo, práctica cotidiana en este gobierno. No hay que olvidar aquellos primeros 135 ingresos a ACE, la política clientelar que tiene la mayoría de las intendencias del interior del país. Vamos al desarrollo de la información y seguimos en tema. El senador y líder cabildante Guido Manini Ríos dijo que el presidente Luis Lacalle Pou se equivocó al pedirle a Irene Moreira la renuncia al cargo de ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. También dijo que espera que el presidente Lacalle Pou revea la decisión y que en caso de que no sea así, el próximo lunes su partido Cabildo Abierto evaluará los pasos a dar. Entendemos que el pedido de renuncia a la ministra de Vivienda es una equivocación. Entendemos de que la ministra de Vivienda hizo lo que debía hacer y lo que correspondía hacer y lo que podía hacer. Esperamos que el señor presidente analice los hechos, lo que acabo de decir, y que analice también el documento que ustedes acceden y que pueda decidir en consecuencia. Cabildo Abierto, una vez la decisión sea definitiva, va a reunir a su mesa política y va a tomar la decisión final sobre el tema. Para el senador nacionalista Jorge Gandini, una eventual salida de Cabildo Abierto de la coalición de gobierno podría generar una nueva etapa a la que definió como de coalición sin cargos. Agregó que en ese escenario el partido liderado por Manini Ríos deberá definir en cada tema si da mayorías al Partido Nacional y el Partido Colorado o si se las da al Frente Amplio.
y el Ministerio se ajustó a los procedimientos y las resoluciones del Ministerio desde mucho tiempo atrás. Hay una resolución del 5 de octubre del 2009 del propio Ministerio que se les ha sido repartida o les será repartida a ustedes, en el que claramente establece distintos procedimientos para la adjudicación de viviendas, y el Ministerio y la ministra en particular se ajustaron estrictamente a lo que está en esa resolución, que es de aplicación en el Ministerio desde el primer día. En base a esta resolución se han otorgado decenas de viviendas desde el año 2009 en adelante, decenas, varias de ellas en este periodo, pero muchas más en los periodos anteriores. Como vimos recién, Manini defendió el procedimiento que llevó adelante Irene Moreira desde el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, y ahora sí vamos a ver qué se dice en otras tiendas de la coalición. Sí, vamos ahora sí a ver lo que decía el senador nacionalista Gandini. Y todos perdemos, el país pierde, porque podríamos entrar en la incertidumbre de dónde están las mayorías en el Parlamento para gobernar. Y eso nos hace perder a todos, ¿no? La certidumbre es muy importante. Pierde el gobierno en particular. Quizás podamos inaugurar un proceso de coalición sin cargos, pero coalición también puede ser, ¿no? Los cargos no pueden ser los que condicionen los acuerdos políticos. O podremos ingresar al tiempo de acuerdo punto a punto, tema a tema. Y ahí Cabildo tendrá que ver qué hace. Las matemáticas en el Parlamento son sencillas, bien de primero. El Senado tiene 31 miembros, 15 tiene la coalición sin Cabildo, 13 tiene el Frente Amplio, 3 tiene Cabildo abierto. Si vota con la coalición tiene mayorías. Si vota con el Frente tiene mayoría para proponer, para ganar y para impedir. Y Cabildo tendrá que ver de qué lado, porque los dos bloques van a seguir existiendo, de qué bloque se pone. Y yo creo que a eso no vamos a llegar. Ahora, Cabildo emplazó al presidente que revise esta posibilidad. ¿Hay posibilidad de que el presidente revea el pedido de renuncia? La información que yo tengo es que el presidente inmediatamente después de la conferencia completó el proceso y llamó a la ministra para pedirle la renuncia. Ahora una coalición, usted hablaba de permanecer en la misma, de la cual Manini dice que desde adentro la quieren romper, por lo tanto es complejo una coalición de ese tipo, ¿no? Yo la quiero cuidar, creo que todos la queremos cuidar, que tenemos diferencias, tenemos. Y hubo varias reacciones desde la oposición. El senador frente amplista Mario Vergara dijo que están analizando si amerita una denuncia penal a Irene Moreira por abuso de funciones o conjunción del interés público y privado. Vergara también dijo que el gobierno reaccionó bien ante la situación que se generó, pero acotó que si la ministra hubiera sido colorada ya no estaría en el cargo. Pensamos durante tiempo que estas cosas realmente habían quedado en el pasado, de asignar a dedo con nombre y apellido, en este caso una vivienda, de las adjudicaciones del ministerio, y que además la ministra fundamente que ella tiene un cupo discrecional, arbitrario, sobre a quién asignarle una vivienda. Ahora vemos una reacción del presidente acorde con la situación, ¿verdad? Ayer nosotros un poco jugábamos con la idea de que si hubiera sido un ministro colorado ya hubiera volado. Pero evidentemente el vínculo con Cabildo abierto del gobierno se ha complejizado. Ya hemos dicho en las semanas anteriores de que Cabildo ha jugado la triste política del peaje, del chantaje, del te voto la seguridad social siempre que saques este proyecto, una forma de hacer política realmente lamentable. Y bueno, creo que hoy vimos la conferencia de prensa del líder de Cabildo Abierto en tono totalmente provocativo con el gobierno. Porque si efectivamente no hay norma que le permita a ella tener un cupo arbitrario para asignar a dedo una vivienda, obviamente hay delitos. Lo estamos analizando y en la medida que exista seguramente vamos a ir también por la vía judicial. Recordemos también que la actual ministra es senadora, por lo tanto quizás nos tengamos que volver a ver las caras en el Senado
para pensar en un desafuero de la misma familia, ¿verdad? ¿Qué delitos podrían caber acá? Y bueno, habrá que ver si cabe el delito de abuso de funciones o de conjunción del interés público y el interés privado. Delitos siempre asociados a actos de corrupción. Y a propósito de todo esto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que el gobierno, en lugar de solucionar los problemas de la gente, todos los días genera uno nuevo. Pereira subrayó que más allá de que Cabildo Abierto decida ahora retirarse de la coalición de gobierno, ya acompañó algunos proyectos como el de la reforma de la seguridad social que le han hecho daño a las futuras generaciones. Pues un otorgamiento de una vivienda a dedo, práctica cotidiana en este gobierno. No hay que olvidar aquellos primeros 135 ingresos a ACE, la política clientelar que tiene la mayoría de las intendencias del interior del país, que votaron en contra de un proyecto que presentó el Frente Amplio para que no ingresara personal en las intendencias, si no era por la lógica del concurso y del sorteo, y lo votaron en contra. Esto es votar contra la transparencia. Y Cabildo Abierto fue parte de las políticas de este gobierno, no se puede desmarcar. Es el mismo partido que votó la LUC, la reforma de la seguridad social, que votó la ley de corresponsabilidad, que votó la rebaja de presupuesto para la ANEP, del presupuesto en viviendas. Es decir, en el Uruguay hay dos proyectos de país, el Frente Amplio y el herrerismo. Y al herrerismo lo apoyan el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Consultado sobre el documento del año 2009 presentado por Manini Ríos para justificar el otorgamiento directo de viviendas por parte de Moreira, Pereira señaló: ¿Ustedes lo leyeron? Yo lo leí, no veo que le dé la facultad a la ministra Irene Moreira a otorgar a quien quiera una vivienda. Tiene que tener causa justificada. Me parece que ese documento es un documento de buena calidad, que fue aplicado por el Frente Amplio para causas muy específicas. La coalición no sé qué forma va a tener en el futuro, pero son todos partes del mismo gobierno que nos llevó a esta situación que tiene hoy el Uruguay. Bueno, y sin contar esta actual situación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en el gabinete hubo ya 6 cambios de ministros. Y empezamos a repasar los nombres, por lo menos, de quienes salieron. Ernesto Talvi, Pablo Bartol, Carlos María Uriarte, Germán Cardoso, además de Adrián Peña y de Daniel Salinas, que dejaron sus responsabilidades por diferentes motivos que ahora repasamos. El primer cambio se dio con Ernesto Talvi, que comenzó en marzo de 2020 al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta que renunció al cargo y a la vida política el 1 de julio de 2020. El entonces líder de Ciudadanos y del Partido Colorado lo hizo por discrepancias con el presidente en materia de política exterior. Fue reemplazado por el nacionalista Francisco Bustillo, siendo este el único caso en el cual el sustituto fue de otro partido. El segundo relevo ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Social y fue el único resuelto por Lacalle Pou con la intención de darle un nuevo rumbo a la gestión, reemplazando a Pablo Bartol por Martín Lema el 1 de mayo de 2021. El fallecimiento de Jorge Larrañaga el 22 de mayo de ese mismo año motivó el tercer y cuarto cambio, con el paso de Luis Alberto Heber al Ministerio del Interior y el ingreso de José Luis Falero a Transporte y Obras Públicas en su lugar. Las 3 modificaciones siguientes fueron coloradas. Carlos María Uriarte por Fernando Matos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el 27 de junio de 2021 a pedido del ahora senador y líder de Ciudadanos, Adrián Peña. El 20 de agosto de ese mismo año, Germán Cardoso abandonó el Ministerio de Turismo después de que el presidente retirara la confianza por presuntos hechos de corrupción. Fue sustituido por Tabaré Viera. A principios de año renunció Adrián Peña como ministro de Ambiente tras mentir sobre su título. El rumbo de la cartera lo tomó Robert Bouvier. El último cambio en el gabinete ministerial se dio con la salida del cabildante Daniel Salinas de Salud Pública, quien lo hizo por motivos personales el 13 de marzo. Su lugar lo ocupó Karina Rando. Y les contamos que Ana Ferraris, representante del Frente Amplio en la JUTEP, pidió que ese organismo analice la conducta de Irene Moreira. Afirmó que su comportamiento podría estar reñido con las normas éticas en la función pública y configurar uso indebido del poder público. En base a informaciones publicadas en distintos medios de comunicación y las declaraciones de la propia ministra, la directora de la JUTEP, Ana Ferraris, planteó el tema ante el directorio del organismo. Ferraris realizó el planteo en el entendido de que podría haber alguna conducta reñida con las normas de ética en la función pública y el uso indebido del poder público, por lo que el caso debería ser analizado por el organismo de Contralor, afirmó Ferraris a MBD Noticias. La jerarca apuntó que el objetivo es esclarecer los hechos, así como despejar las dudas que pueden existir en torno a la adjudicación de la vivienda a la militante de Cabildo Abierto. En caso de confirmarse esta situación, se puede estar ante una violación de la normativa en materia de ética en la función pública, apuntó. Ahora
el directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública deberá definir si analiza el planteo de la representante frente amplista y, en caso afirmativo, cómo se tramita la investigación. Planteos anteriores de Ferraris no fueron tratados por el directorio, que también integran Gabriela Dilongo, de Cabildo Abierto, y Guillermo Ortiz Peri, del Partido Nacional. El expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dijo que lo que hizo la ministra Irene Moreira no tiene sustento legal y que políticamente no corresponde. También dijo que esta situación no termina con la coalición y que sería malo que se fuera a Cabildo Abierto. La ministra invocó que había un cupo personal de la ministra, que no parece tener sustento, no sustento legal sin duda, sustento reglamentario invoca a ella algunas circulares, que no son más que circulares, pero que en todo caso ninguno avala el procedimiento específico de la adjudicación. En las circunstancias que se dieron y cómo se dieron, creo que políticamente cuestiona la confianza necesaria en el trabajo. ¿Esto termina con la coalición? No. Y espero que ni siquiera Cabildo Abierto se separe de ella. Todos los partidos de la coalición hemos tenido problemas y dificultades. Creo que el Cabildo Abierto no necesariamente se le está llevando a alejarse de la coalición. Sanguinetti también dio su opinión sobre los cuestionamientos del senador Manini Ríos al presidente Lacalle Pou. No es un procedimiento habitual, no es un procedimiento de la vida política normal. Por eso me llamó la atención todo el procedimiento que hemos vivido, que es un poco extraño, ¿no? El de pedir un tiempo, el de reclamar una revisión, etcétera, porque vuelvo a decir, es un tema estrictamente de confianza, donde juegan las sensibilidades políticas habituales en este tipo de cosas. La adjudicación directa del apartamento causó, les contamos, molestia en el resto de las personas beneficiarias de una unidad en ese mismo edificio, ubicado en Nueva York, esquina G. Se trata de 39 personas que se enteraron de la situación por los medios de comunicación y que además le reclaman al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial que les entregue las llaves de sus viviendas. En diálogo con M24, una de las personas adjudicatarias de una vivienda en el edificio aseguró que los vecinos sienten desazón porque no se les entregaron las llaves para residir. Aseguran que el edificio dio final de obra en 2021 y aún continúan esperando novedades. Según una carta enviada al Ministerio, detallan que el sorteo de adjudicación se realizó el 27 de julio de 2022 y el 8 de febrero de 2023 se efectuó la última reunión informativa en la cartera, donde se indicó como fecha de entrega de llaves a finales de marzo o principios de abril. Fue en 2016 que el Ministerio presentó licitación pública para diseño y construcción de hasta 45 viviendas en padrón ubicado en Nueva York y G. El próximo jueves 11 de abril, las familias tienen previsto reunirse con Jorge Cerreta, director nacional de Vivienda. Desazón, porque hasta ahora no nos han entregado esas viviendas y ahora que vimos todo este tema que salió de una vivienda que fue adjudicada de forma directa, no sabemos si estamos implicados en ese tema que se nos va a seguir atrasando la entrega de la vivienda. El 15 de febrero solicitaron el depósito de ahorro, ¿verdad? Y esta fue la última comunicación formal que tuvimos del Ministerio. Después hemos hecho llamada y que no sabían nada, que no tenían novedad, que había un tema de catastro y bueno, estamos hasta ahora en mayo y en mayo no nos han dicho absolutamente nada, es decir, siguen con el tema de que nos van a avisar. Hoy enviaron unos mails del mes de marzo con la cuota que sería, pero todavía no tenemos novedad ninguna de la ocupación de las viviendas. Bueno, hacemos un paréntesis, cambiamos momentáneamente de tema porque hay otros asuntos. La directora Frente Amplista de UTE, Fernanda Cardona, presentó una denuncia ante la JUTEP por la compra de un dron que hizo el ente público Alunacar Sociedad Anónima. Esa empresa es subsidiaria de Vertical Skies en Uruguay y el dron, que costó más de $1 millón en total, todavía no llegó al país. Cardona recopiló información sobre la compra del dron durante los últimos meses, tras lo cual constató posibles desviaciones al Código de Ética Pública. Entre otros aspectos, determinó que la adquisición, que se hizo a través de una licitación, se concretó tras más de 2 años de reuniones entre representantes de UTE, el Ministerio de Defensa y de la propia empresa beneficiaria. Ya culminamos el trabajo de lo que es la elaboración de la denuncia y la presentación en la JUTEP,
entiendo que es el último paso que me quedaba después de 4 meses de ir de alguna manera planteando pasos distintos a medida que iba avanzando la documentación y la información que se me daba. Primero pedí que se suspendiera la compra en base a lo que había sido todos los chats de Astesiano, el tema del espionaje a 2 senadores, el tema de que el Lunacar también surge de chat de Astesiano, fue una empresa creada en el Uruguay, subsidiaria de Vertical Sky, que tiene sede en Miami, integrada por ex militares del Uruguay, y que por los chats de Astesiano surge que fue creada para ganar licitaciones públicas en el Uruguay. Después pedimos una investigación administrativa a fines de diciembre del año pasado, no fue acompañada por el oficialismo. Cuando Lunacar incumplió el plazo de la compra, que fue el 18 de marzo, pedí que, bueno, ya estábamos en situación de incumplimiento de la adjudicataria y por lo tanto había una justificación de que UTE en ese momento se retractara y bueno, tampoco se acompañó esa propuesta. Bueno, yo lo que entiendo es que después de la información que se me dio, como digo siempre, parcializada y a destiempo, como funcionaria pública que soy, no solo presupuestal, sino en el rol que me toca aquí de responsabilidad política, cumplo con, por lo menos, dar estas informaciones que tengo a la JUTEP. Otra vez cambiamos de tema, porque la situación del senador nacionalista, Gustavo Penades, generó tensión en una reciente reunión de la bancada de su partido. Tras ser cuestionado por el senador nacionalista Sebastián da Silva, quien le insistió que debía pedir la licencia, Penades sugirió que si se revisaba en el pasado de otras personas presentes en esa reunión, también se podían encontrar situaciones cuestionables. Según publicó el diario El Observador, en la reunión que se dio el miércoles en la noche en la interna del Partido Nacional, varias figuras nacionalistas, entre las que se encontraban la vicepresidenta Beatriz Argimón y los senadores Graciela Bianchi y Sebastián da Silva, solicitaron a Gustavo Penades que se tome licencia. Hasta el momento, la postura de Penades era esperar ser citado por la justicia para luego pedirse licencia. La reunión se dio en un tono tenso. La senadora Bianchi le dijo a Penades que era conveniente que adelantara la licencia, ya que el tema había dejado de ser personal y había pasado a afectar al partido, incluso con un mensaje previo enviado que decía que este hecho podía hacer perder la elección. Penades volvió a negar lo sucedido y reiteró su palabra de honor ante los presentes. Según supo el mismo medio, Penades criticó que algunos legisladores hayan hablado desde el anonimato con la prensa y dicho que los ponía incómodos su presencia en el Senado. Esto provocó que Sebastián da Silva intercediera, planteando que la situación había cambiado respecto a la primera denuncia de Romina Celeste Papazo y que se trataba de un tema delicado porque involucraba a menores. En ese momento, Penades acusó a da Silva de tener prejuicios por su orientación sexual y planteó que era cuestión de revisar para atrás, todos tenían cosas, lo que motivó otra respuesta de da Silva, señalando que nunca podía ser acusado de algo así, ya que en este caso estaban hablando de menores. Por otro lado, según supo El Observador, madres de 2 de los denunciantes pidieron audiencias y se reunieron con la senadora Graciela Bianchi. Los encuentros se dieron en el despacho de la senadora después de la denuncia de Romina Celeste, pero antes que los menores dieran su testimonio ante Fiscalía. Además de la licencia en el Senado, Penades tomó licencia de su partido. También ayer se resolvió que Uruguay entregue la presidencia del Parlasur, que estaba en manos de Penades desde diciembre. Asumirá la argentina Cecilia Brito. Y este jueves un grupo de jóvenes ingresó al Liceo Dámaso Antonio Larrañaga y agredió y rapiñó estudiantes, lo que generó bastante preocupación en el centro de estudios. 2 comentarios. Por un lado se dice que los agresores eran o son ajenos al centro de estudio y por otro lado el núcleo docente cuestiona que se decidió que las clases continuaran dictándose pese a lo que ocurrió. La situación de ayer fue una situación extrema donde rotura de vidrios, gente lastimada por ese mismo hecho, entraron a pegarle a estudiantes y el planteo de las autoridades fue continuar las clases como si no, las clases tenían que continuar. Entendemos que igual de hecho no se puede continuar como si no pasara nada y nosotros entendemos que no hay manera de seguir como si no hubiera pasado nada. En el caso acá del Liceo Dámaso se viene exigiendo y se viene pidiendo desde hace mucho tiempo que devuelvan las horas que teníamos de apoyo de un equipo multidisciplinario, teníamos un psicólogo, se pide contar con un equipo que pueda dar respaldo y contener estas situaciones. La comunidad está muy conmocionada, hoy había un paro estudiantil, pero además no vino casi ningún estudiante, los padres llamando o viniendo que no los querían mandar por un tema de miedo, hay mucho miedo, fue realmente lo que me comentaban los compañeros, ¿no? De decirles que se tiraran al piso, que esperaran a ver qué pasaba, porque eran las pedradas y no se sabía muy bien cuál era la situación.
Los docentes el próximo lunes se reunirán en las primeras horas de los turnos para evaluar colectivamente un planteo y trabajar el tema con los estudiantes. Creemos que es imprescindible porque primero está ver los aspectos más sociales y de seguridad de las personas, más que dar una clase de biología, de matemática, de química en este contexto donde nadie está prestando atención a eso, ¿no? Les recordamos que cuando hable la ministra Irene Moreira tendremos en vivo su mensaje. Ahora otro móvil porque trae un asunto vinculado a la salud y al ambiente. Martín Duarte. Adelante, Martín. Gracias, Martín. Sí, lo informamos en el comienzo del informativo, estos aumentos, estas decisiones por parte del directorio de OCE de aumentar el volumen de cloruros y de sodio, de alguna forma viene siendo constatado por parte de la población del área metropolitana, y esto ha llevado a que el director por el Frente Amplio de OCE haya planteado una serie de medidas, entre ellas la que analizábamos, ¿no? Como ocurrió en el año 2015, puntualmente en Maldonado, ante episodios de olor en el agua, la posibilidad de que haya un descuento de tarifa, entre otro paquete de medidas. Edgardo, bueno, un momento bastante particular donde se está en una situación bastante límite en torno al suministro de agua potable, que lleva nuevamente a una decisión de aumentar los volúmenes de salinidad en el agua. ¿Cómo se está viendo este tema y cómo nace este paquete de medidas, de propuestas que, bueno, se van a tomar una semana justamente a la hora de analizarlas, ¿no? Bueno, en realidad el gobierno resolvió entre ayer y hoy adelantar las medidas, volver a aumentar lo que son los niveles de cloruros y de sodio en el agua, y por lo tanto con ese nuevo tipo de mezcla la población abrirá la canilla y sentirá el agua más salada. Cuando hablamos de nuevos volúmenes, ¿se puede cuantificar? Sí, la norma de agua potable que establece los valores máximos permitidos en lo que tiene que ver con cloruros ubica los 250 miligramos por litro, se está planteando por OCE pasar a 720, y en relación a los cloruros 200 miligramos por litro como valor máximo permitido, y se está planteando pasar a 440, bueno, y se planteó y se resolvió por parte del gobierno, lo que nosotros no acompañamos, en primer lugar porque entendemos que la medida de aumentos por encima de la norma tomadas la semana pasada en acuerdo en el directorio logró ganar un poco más de tiempo prolongando las reservas, y frente a esta propuesta de aumento significativo, ¿verdad?, de apartamiento de la norma, que a diferencia de la medida anterior tendrá afectación a parte de la población, en general por un gusto que puede generar rechazo, ¿verdad?, pero en particular a la población con afecciones sanitarias, como por ejemplo la hipertensión, ¿verdad?, que afecta a más del 30% de las uruguayas y de los uruguayos, y para los cuales el gobierno está recomendando, en aquellos casos graves, que no se especifica cuáles son, retomar medidas precautorias como acelerar los controles médicos, y hasta incluso en un comunicado oficial la recomendación de que consuman agua embotellada comprada, por lo cual nosotros decimos que tenemos que tomarnos una semana para analizar la evolución de las lluvias. De persistir esta situación, naturalmente el Frente Amplio está dispuesto a tomar medidas como estas u otras, pero creemos que tenemos una semana tendríamos que habernos tomado una semana para aprobar no solo esta medida en forma aislada, sino un paquete de medidas que atiendan a las situaciones sanitarias y sociales que va a provocar esta medida. En particular hablábamos de atención a las poblaciones afectadas por hipertensión, en los casos en que se necesite recurrir al agua embotellada, nosotros creemos que hay que subsidiar y apoyar a quienes no pueden comprar agua. Lo mismo en relación a la preparación de los centros de diálisis, que si bien aquellos que atienden a los pacientes crónicos están más preparados, los distintos centros de salud
tienen medidas de instrumental y demás que necesita ser preparado, no tiene las mismas condiciones para resistir o para adaptarse a los mayores niveles de salinidad. Brevemente, Ortuño, tenemos que pasar a otros temas, pero se plantea la posibilidad de una reducción de tarifa en torno a que la calidad del agua que está brindando OCE no es la mejor y puntualmente hasta cuándo se va a esperar la próxima semana para otro tipo de determinación. Bueno, hablábamos de los problemas sanitarios, fundamental también las respuestas sociales, ¿verdad? Quienes no pueden comprar agua, subsidios, y para el conjunto de la población que se está viendo afectada por una merma en la calidad del servicio y del agua que brinda OCE, nosotros entendemos que se debe aplicar una rebaja en la tarifa, incluso hasta el 100%, como se hizo en 2015, en aquel decreto firmado por Tabaré Vázquez, o mismo en 2009, ¿verdad? En 2015 se hizo con la población de Maldonado, en 2015 con Maldonado, en 2019 en Canelones, en la Costa de Oro, y nosotros creemos que la situación amerita para que se tomen esa situación y por eso estamos planteando la creación de un comité de crisis que integre también el Ministerio de Economía y Finanzas para aportar estos recursos como para las obras que faltan, como la reparación de las pérdidas que la gente critica y denuncia legítimamente, y avanzar finalmente con una campaña de educación y de comunicación que prepare a nuestra gente antes de una medida de shock de este tipo. Lo planteamos tan solo una semana, no afectaba y permitía poder llegar al mes de junio con reservas, pero una vez más la inflexibilidad del gobierno, como cuando planteamos en febrero que la situación era crítica y podía empeorar y tuvimos la respuesta del gobierno de que la situación estaba controlada y que el representante del Frente Amplio en el directorio de OCE era tremendista. Bueno, hoy la realidad lamentablemente nos da la razón. Ortuño, muchas gracias por este tiempo. Seguimos el tema de cerca, bueno, en la medida de que también la próxima semana pueda estar complicándose el tema o agravándose el tema en la medida que no llueva, ¿no? Retomamos la crisis generada en torno al Ministerio de Vivienda porque Irene Moreira presentó en la reunión que mantuvo en la Torre Ejecutiva promediando esta semana con autoridades del gobierno otros casos de adjudicaciones excepcionales mediante la reserva de cupo. Además, el Ministerio creó en 2022 un protocolo que deja la decisión final sobre otorgamientos en manos de la Dirección Nacional de Vivienda y la Secretaría de la Ministra. Son 5 los casos que presentó Irene Moreira como situaciones excepcionales, otorgadas mediante la reserva de cupo. Entre ellos se encuentra el de Mónica Piris, que desencadenó las repercusiones políticas. Pero los otros 4 casos presentados exhiben similares condiciones. En algunos casos son autorizaciones de ingreso a la vivienda y en otros, como el de Piris, son alquileres con opción a compra en viviendas del Ministerio. En 4 de las situaciones los ingresos líquidos son superiores a los 40.000 pesos. Y no todos son otorgados a familias con menores a cargo o en situaciones de expresa vulnerabilidad socioeconómica. Según consta en uno de los expedientes de estos 5 casos al que pudo acceder MBD Noticias, algunas de estas viviendas fueron otorgadas por orden de la propia ministra Moreira. En este caso, la vivienda nueva fue otorgada a una familia con ingresos superiores a los 60.000 pesos. La técnica encargada de realizar el informe sobre la situación consignó una cierta estabilidad en la situación socioeconómica. Además, en el expediente consta que la familia no contaba con la condición de no estar en el clearing solicitada por el Ministerio. La intención del documento era regular los procedimientos para la derivación de los casos recibidos por las autoridades del Ministerio. En el último punto, el protocolo enviado a todas las unidades ejecutoras que participan de los procesos de adjudicación señala que la evaluación final de los casos quedará a consideración de la Dirección Nacional de Vivienda y de la Secretaría de la Ministra. Otro asunto, la Federación de Cooperativas de Vivienda reclama el restablecimiento del Fondo Nacional de Vivienda y las exoneraciones que recibe la promoción privada de la construcción. Habló Hugo Montaño, que es el vicepresidente de FECOVI, la organización mencionada, y dijo que justamente el movimiento cooperativo aporta transparencia en la adjudicación de viviendas. Nuestro principio, y es lo que la cooperativa le aporta al sistema de vivienda, es transparencia. Y creo que ese tiene que ser, en este caso y en todos los casos, el eje de la política de vivienda.
Y esa es la ventaja de las cooperativas, le aportan transparencia al acceso a la vivienda social en el Uruguay, ha abierto las posibilidades a miles de familias, a decenas de miles de familias, de que accedan a uno de esos objetivos que uno como familia se plantea siempre, que es llegar al techo. Las cooperativas de vivienda reclaman la exoneración del IVA, beneficio que tienen los promotores privados que construyen viviendas sociales. Lo que creemos es que hay situaciones muy injustas con el movimiento cooperativo y que son de fácil solución, porque por ejemplo, que se exonere de los impuestos a los promotores privados, que hacen casas muy caras y para ricos. Debería significar que los trabajadores también tuviéramos esas mismas exoneraciones que nos permitieran construir casas un poquito más baratas o un poquito mejores. Otro asunto. Por estos días los municipios de Montevideo llevan adelante las instancias conocidas como cabildos, que son, digamos, abiertas a la ciudadanía y se desarrollan una vez por año. El alcalde del municipio A, Jorge Plachot, informó que en dicho territorio se destinará parte del presupuesto a la atención de urgencias habitacionales y que en 2022 hubo 30 casos en esa zona. Ahora ya para el año que viene propusimos y vamos a poner dentro de los presupuestos un programa de urgencia habitacional en caso de incendio, inundaciones, porque está el plan de emergencia de la Intendencia, pero a veces demora los trámites y se han prendido fuego, incendiado en asentamiento de algunas casas y claro, necesita una respuesta más rápida, por lo menos unas chapas, algo para poder volverlo a tener bajo un techo. El año pasado tuvimos unos 30 casos que se tomaron como emergencia, pero fueron urgencias, o sea, había que darle una solución rápida y a veces por los expedientes pasan y demoran un tiempito y no se le da un trámite urgente a las personas que quedaron sin un techo. Los cabildos en los distintos municipios comenzaron el 29 de abril y se van a desarrollar hasta el 17 de mayo en Montevideo. Esta noche se realiza el del municipio C. Su alcalde, Jorge Cabrera, expresó que la inseguridad era uno de los reclamos más importantes de la ciudadanía en su jurisdicción. Surgieron en esas mesas también la inquietud por la inseguridad, por la gente en situación de calle que ha ido incrementando, y son temas que nosotros vemos que está la preocupación en general en toda la población nuestra. Si bien damos respuestas, pero estamos 2 o 3 días, nos roban luminarias, nos roban cables, nos roban cajas de conexiones. Eso tiene un costo bien importante, pero además lo que genera en el territorio, que es la inseguridad. Eso es uno de los temas fundamentales que reclaman los vecinos. De un momento a otro hablará Irene Moreira. Vamos a la sede ministerial para que Mariana Abreu, que está allí para MBD Noticias Edición Central, nos cuente cuál es el ambiente por lo menos. Adelante, Mariana. Así es, Martín, aquí en el Ministerio está todo dispuesto para que comience en breve esta conferencia de prensa convocada por Cabildo Abierto, por la ministra Irene Moreira, la todavía ministra de Vivienda, que está reunida en estos momentos con algunos dirigentes de Cabildo Abierto, entre ellos la diputada Silvana Pérez Bonavita, están en otra oficina y bueno, se aguarda que baje aquí a dar declaraciones a la prensa. Desde Torre Ejecutiva se espera que justamente se concrete esta renuncia por parte de la ministra Irene Moreira. Y en estos momentos hay algunos movimientos aquí en la sede. Vamos a ver si están por bajar. Justamente las autoridades decía que la calle Pou está firme en mantener esta solicitud de renuncia y así lo esperan también otros líderes de la coalición de gobierno. El propio expresidente Julio María Sanguinetti decía que se aguarda justamente la renuncia de Moreira. El lunes va a haber una mesa política de Cabildo Abierto y ahí se va a definir si Cabildo sigue en la coalición de gobierno o no, y algunos de los rumores que estaban por aquí en estos momentos, ahora lo vamos a confirmar en unos minutos nada más porque parece que está bajando la ministra Irene Moreira. Bueno, uno de los rumores decía que se escuchaba por aquí, por los pasillos del ministerio, es que la ministra va a permanecer en este cargo, a menos de que sea cesada, hasta el lunes, donde haya esta definición por parte de Cabildo. Bueno, falsa alarma, parece por aquí, por el Ministerio. Si les parece, los convocamos cuando vengan las autoridades.
Muchas gracias, Mariana y equipo. Lógicamente, cuando comience ese mensaje o esa comparecencia de Irene Moreira, iremos otra vez hacia allí. Ahora cambiamos de tema porque hoy hubo declaraciones ante la fiscal Sabrina Flores por la situación de espionaje a los senadores frente amplistas Charles Carrera y Mario Vergara. Uno de los declarantes fue Ricardo Martínez, comisario retirado y encargado de la seguridad presidencial actualmente, quien tenía comunicación constante con Alejandro Astesiano. En la declaración estuvo presente Jorge Berriel, ex número 2 de la Policía Nacional, como testigo, ya que aparece mencionado en otro chat. También estuvo presente Ricardo Martínez, actual encargado de seguridad de Presidencia. El comisario Martínez y Astesiano intercambiaron más de 1.100 mensajes de WhatsApp entre el 2 de febrero y el 19 de septiembre de 2022, según figura en uno de los chats, el 764, de la carpeta investigativa. Astesiano tenía a su cargo el equipo de la seguridad presidencial móvil y Martínez era el referente de la seguridad fija, incluyendo a la torre ejecutiva, pero también coincidían en muchas actividades en las que participaba el presidente Luis Lacalle Pou. Según consta en un fragmento de una conversación entre ambos, hay varias menciones a Jorge Amaro, subjefe de la custodia presidencial de Lacalle Pou, con quien ambos tenían una relación conflictiva. Además, en el chat de WhatsApp hay referencias a la relación de Amaro con el presidente de la República e intercambian impresiones sobre un pedido de informes del diputado frente amplista Javier Umpierres a raíz de una sanción que se aplicó a Amaro en mayo de 2021. Ricardo habla ahí con Iñasca también que no se filtre, ojo, que no se filtre nada de esto a la prensa, porque no sabe nadie. Estas cosas no sabe nadie, pues yo estoy manejando bien arriba. Bueno, hablar con el presidente, porque lo está dejando quemado. Los zurdos siguen pidiendo cosas y pedidos de informe, y fue en julio que pidió léelo, lo que te mandé y vas a ver. Entonces no es así, ¿tá? No joda. También hoy declaró Marcelo Acuña, el ex gerente de Vertical Skies, quien tuvo contacto permanente con el ex jefe de seguridad presidencial por los negocios que instaló la empresa Lunacar en nuestro país. Además, Acuña es quien pidió fichas de los senadores Carrera y Vergara, según dijo ante la fiscal, para saber si habían recibido coimas de Montecón, la otra empresa que opera en el puerto. Recordemos que en el chat Acuña le dice a Astesiano que ellos fueron quienes presentaron la denuncia por la adjudicación del puerto a la empresa belga Katunnasi y los quieren atar por esto. También concurrirán otros 2 testigos por esta causa. Bueno, nos vamos rápido al Ministerio de Vivienda. Está llegando a esta declaración o conferencia la todavía ministra de Vivienda, Irene Moreira. Así es, Natalia, estamos aguardando que comience. Lo que sí podemos adelantar es que nos dijo el encargado de la prensa de la ministra que no va a haber espacio para preguntas. Algo a lo que pudimos también manifestarnos los aquí presentes, que somos casi todos los medios, de la necesidad de que justamente se establezca este espacio de diálogo, pero nos dijeron que esto es una declaración nada más que va a estar leyendo o compartiendo la ministra Irene Moreira, que está rodeada por algunos dirigentes de Cabildo Abierto y también algunos militantes que se han acercado aquí al Ministerio de Vivienda para dar su apoyo a Irene Moreira. Vamos a ver entonces qué dice Irene Moreira, si renuncia o no ante esta situación que se vino complejizando con el paso de las horas. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos los presentes. Agradecemos el tiempo brindado a los medios, sobre todo a los medios de comunicación, que nos acompañan en este día tan especial. Me remito a mis palabras cuando asumí el 2 de marzo del año 2020, que no veníamos con ánimo de refundar un ministerio que existía desde hace más de 30 años. Y hoy, en esta conferencia, quiero hacer un resumen de todos los hitos que hemos desarrollado a lo largo de estos años de gestión. Nuestra administración daba inicio en marzo del 2020, recibiendo el país con un déficit habitacional de no menos de 60.000 viviendas y más de 600 asentamientos a lo largo y ancho del país,
con unos 200.000 compatriotas, 200.000 uruguayos inmersos en esa situación. Aunque habíamos vivido los mejores 15 años económicos del Uruguay, e igualmente esos gobernantes de turno siempre se olvidaron de nuestra gente. A tan solo 13 días de asumir el mandato, se decretaba la emergencia sanitaria, el COVID-19. Muchos de nuestros proyectos y objetivos fueron desviados por ese periodo de tiempo para acompañar a los ciudadanos más frágiles. Igualmente, en estos años, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial no se estancó, no estancó sus actividades. En cambio, el equipo de trabajo tuvo que ser creativo y adaptarse a esas nuevas realidades. En estos años de trabajo hemos sido impulsores de nuevas herramientas innovadoras para abordar la problemática de la vivienda y ayornar la normativa vigente en el Uruguay a la nueva realidad mundial. Fue así que nos trazamos una ruta de trabajo con el claro objetivo de desarrollar una política de vivienda a medida de los tiempos que se vivían. Recuerdo que el primer informe que recibimos allá por el año 2020, al asumir, fue de la Auditoría Interna de la Nación, en la cual establecía que el valor del metro cuadrado para la vivienda social era de $2.200, $2.400 el metro cuadrado. Este monto, para nuestro concepto, distaba sustancialmente de los valores reales que los ciudadanos lograban afrontar. Para reducir el valor del metro cuadrado, mejorar la calidad y generar una mayor oferta de vivienda, es que apostamos a un paquete de medidas. Realizamos una modificación a la Ley de Vivienda Promovida, la Ley 18.795, en abril del año 2020, trazándonos 3 objetivos: generación de empleo, reactivación de la economía, facilitación de acceso a la vivienda de los sectores de ingresos bajos, medios bajos y medios del Uruguay. A su vez, generamos el certificado de inscripción en el registro de declaración jurada, el CIR, aquello con el cual nos gusta decir que logramos la democratización de la construcción en el Uruguay, ya que es un proceso dinámico y ágil que permite que más empresas y más sistemas de construcción, solo todos los sistemas constructivos no tradicionales, puedan construir con el Estado, reduciendo los plazos burocráticos de varios años a un plazo no mayor de 90 días. Hoy Uruguay cuenta con 22 sistemas aprobados con el CIR y 45 en proceso de estudio. Hemos diseñado la hoja de ruta para la elaboración de la normativa de construcción en madera de vivienda de interés social y construido con uno de nuestros brazos ejecutores, MEVIR, núcleos de habitacionales en tiempo récord, y con una reducción del costo económico. Hoy contamos, en este mismo momento, con 3 llamados abiertos internacionales para la construcción en madera, uno de ellos en altura, que por sus características son únicos en América Latina, y planes de viviendas nucleados para las familias con este sistema innovador. En lo que refiere a la ejecución de las soluciones habitacionales, en los 3 primeros años de esta administración se han superado los niveles presentados en el mismo periodo de la administración anterior. Específicamente, en aquellos 2 programas con mayor involucramiento presupuestal, como son las cooperativas
y la construcción de vivienda por licitación, el número de viviendas finalizadas supera en un 40% a las presentadas en el mismo periodo de la administración anterior. A su vez, este ministerio atendió un reclamo histórico del cooperativismo, implementando el beneficio del buen pagador, que reduce la tasa de intereses del 5.16 al 2%. Con esta política se fortalece el Fondo Nacional de Vivienda, con la recuperación de cooperativas que hoy no aportaban al mismo. Más recaudación, más viviendas. Todos los programas que existían previo a nuestro pasaje siguen funcionando. Lo que estaba bien, continuó. Lo que se podía mejorar, se ha mejorado. Y quisimos dejar nuestra impronta, que debajo de este gran paraguas, que lo hemos denominado este Master Plan, el Entre Todos, que tantas veces me habrán oído hablar, crear 2 megaplanes, como son el Avanzar y el Sueños en Obra. El Plan Avanzar, hemos sido impulsores, gestores de la mayor inversión económica en la historia de nuestro país, orientada al abordaje de la problemática de los asentamientos irregulares, con una inversión prevista de 480 millones de dólares. Como lo dijimos, nadie va a quedar al costado del camino. Se está trabajando en forma simultánea en los 19 departamentos, llegando hoy a tener 91 asentamientos en fase de implementación, 43 de los cuales están en fases de obra en 14 departamentos. Esta política del Ministerio va a brindar soluciones habitacionales a 15.000 hogares. Con respecto al Sueños en Obra, este es un excelente programa que se vino trabajando desde antes, inclusive de asumir esta administración, que se dirige a un público objetivo de clase media, media baja, baja, la que hoy paga un alquiler, pero no puede ahorrar para la compra de un bien. En este programa justamente potenciamos el alquiler con opción a compra. Este programa se presentó en agosto del año pasado y al día de hoy tenemos 45 proyectos ya ingresados, lo que equivale a decir un total de 3.288 viviendas, de los cuales, y esto me enorgullece, el 86.50% es en el interior del país. Atendiendo también al ordenamiento territorial, hemos remitido al Poder Legislativo la Ley de Ordenamiento Territorial, la LOTS, ayornada a los tiempos que vive el país. Y hemos suscrito con las 19 intendencias convenios de apoyo técnicos y económicos, justamente para la implementación de normativas más adecuadas a los cambios. A pesar de tantos logros que hemos alcanzado y que han beneficiado a tantos y a tantos uruguayos, hoy nos convoca a hablar de este hecho de público conocimiento, que no es más que una nueva operación de desprestigio a nuestro accionar. Como lo dije hace unos días, y lo vuelvo a repetir, no hemos actuado a lo largo de estos 3 años fuera de la normativa vigente.
Aquí no se ha violado ninguna ley, no se ha actuado bajo ningún condicionamiento político, ni hemos beneficiado a ningún ciudadano en particular. Siempre hemos obrado de buena fe, amparados por un marco que se ha utilizado en toda la historia de este ministerio. Que además es de público conocimiento de todas las actuales autoridades. Este mismo procedimiento fue utilizado por autoridades en los 15 años que precedieron esta administración en más de 70 oportunidades. Ahora me voy a referir al caso particular. Si hoy me lo consultan, volvería a tomar la misma decisión. Volvería a tomar la misma decisión amparada por el marco normativo por el cual se brindó una solución habitacional en régimen de modalidad de alquiler con opción a compra en el marco del programa de licitación que esta ciudadana deberá afrontar el pago de la misma. Nadie le regaló nada. La ciudadana lo tendrá que pagar por 30 años. Esta jefa de familia, madre con una menor a cargo a la fecha, con ingresos muy bajos y con una vulnerabilidad, lo haría de nuevo. Para finalizar, quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos y cada uno de los funcionarios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, del Sistema Público de Vivienda, por el esfuerzo, dedicación que me han demostrado en estos años que me tocó encabezar esta cartera. Desde el próximo lunes, volveré a trabajar incansablemente, codo a codo, desde el Parlamento, como lo he hecho por los más frágiles de nuestra sociedad toda mi vida. Muchísimas gracias. Bueno, terminaba de esta forma estas declaraciones dadas por Irene Moreira, quien acaba de confirmar que el lunes vuelve al Parlamento. Recordemos que ella fue electa senadora por Cabildo Abierto. Como dijimos, no hay un espacio habilitado para preguntas para los periodistas. Esto nos lo ha anunciado al comienzo de esta instancia el jefe de prensa de Cabildo Abierto. Como escuchábamos, la ministra lo que hizo fue, de alguna manera una rendición de cuentas de los programas, de las acciones por parte del Ministerio. Agradeció a los funcionarios, dijo que volvería a tomar la misma decisión en relación a este caso que generó toda esta polémica. Vamos a ver si podemos tener las palabras de la ministra. Ministra, ¿cuál es la normativa? Ministra, ¿cuál es la normativa que la amparó? ¿No la nombró? Bueno, ahí se estaba yendo la ministra sin hacer declaraciones. Volvemos con ustedes y estamos atentos a las repercusiones que puedan generar estos acontecimientos.
Muchas gracias, Mariana y equipo. Irene Moreira ya no es ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Le había pedido, recordemos, la renuncia del presidente Luis Lacalle Pou. Se estiró cierta incertidumbre con respecto a si presentaría la renuncia, en qué momento y de qué manera. Y finalmente en este discurso quedó claro que ya no está en el cargo. Y para hablar de lo que deja este hecho en términos políticos, hoy nos visita en día especial, porque habitualmente no lo hace los viernes, Eduardo Botinelli. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, podemos decir exministra ahora. En realidad esto se sabía, pero hubo unas horas de, ¿cómo decirlo?, de rumores en el sentido de qué forma lo procesaría la ministra a partir de una definición de Cabildo Abierto, y se zanjó recién de esta manera. Sí, bueno, hubo incertidumbre en la medida de, bueno, esto pasó muy rápido, ¿no? Este día fue muy vertiginoso desde el punto de vista informativo y del análisis de lo que estaba sucediendo. Y efectivamente, entre la conferencia de Manin en la mañana, la llamada de Lacalle Pou y toda esta tarde de rumores, efectivamente generaban una cierta incertidumbre que tiene distintas connotaciones y distintas vertientes de dónde analizarlo, ¿no? Es decir, esto da para muy largo, pero va desde el arranque de cómo funciona la coalición, que ya lo hemos hablado varias veces, de cuál es la concepción política, más allá de lo legislativo o legal, mejor dicho, de cómo se distribuyen los cargos ministeriales en un gobierno de una coalición. Claro. ¿No? ¿Es el cargo es del partido o es del presidente que designa de un partido? Te dejo con la pregunta planteada porque hay alguna repercusión política en vivo también y luego retomamos, ya que hay un nuevo móvil al que vamos y Yamandu Orsi seguramente hable de este asunto. Nos referimos al intendente de Canelones. Adelante, Diego Martín, en esa actividad. Así es, compañeros, está el intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Bueno, Orsi, consultarle un poco, la ministra acaba de anunciar que va a ir a la Cámara de Senadores, el presidente le pidió su renuncia, ¿opinión? Bueno, yo creo que es lamentable lo que está ocurriendo, porque mientras esto pasa, mientras hace meses que estamos hablando de corrupción, clientelismo, de la justicia, nuestra población sigue sin la respuesta que deberíamos dar como gobierno, o se debería dar como gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que me preocupa mucho lo que pasó en el Ministerio de Vivienda, pero más me preocupa que las viviendas sigan sin hacerse, o que no se hagan. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno tiene dificultades. Tanto es así que de lo único que se habla es de la ingeniería que sostiene a esa coalición que se comprometió cuando gana las elecciones a un montón de reformas y a una estabilidad o a un equilibrio que en realidad nos ha llevado demasiado tiempo y que la respuesta, salario, desocupación, vivienda, seguridad, siguen sin aparecer. Creo que la agenda está demasiado cargada de cosas que no son la de la gente, y el problema no es ni de una ministra ni de una fuerza política, es del gobierno. Esto es el gobierno que ha tenido estas dificultades, las que enumeré recién, y que sigue teniéndolas, pero lo peor de todo es que las cosas que se tienen que resolver no se resuelven. ¿Parte de la decisión del presidente de pedir la renuncia? Y por supuesto, es el presidente, tiene que hacerlo si considera que hay irregularidad. Es ya una seguidilla de renuncias que por lo general ninguna es del Partido Nacional, siempre de los socios de la coalición. Cosa que también llama la atención. ¿Por qué? Porque ha habido situaciones que uno esperaba que también se diera paso al costado y no pasó. Es un tema de la coalición que ¿Se está tiene la coalición? No sé, quizás sí. En realidad creo que lo que está pasando ahora pasó después que se resolvieron algunas cosas que para el presidente eran importantes, pero en realidad voy a lo que dije al principio. Los problemas reales del país siguen sin atenderse porque estamos perdiendo, o porque se está perdiendo tiempo, o porque la energía se está dedicando a ver cómo sostenemos la estantería. De verdad, me pongo en la situación de la gente que está esperando una vivienda y que se va a resolver o que se pensaba resolver. A mí me da mucho miedo que estas cosas terminen desviando el foco y las cosas reales no pasen. Me merece que ella va a ir el próximo lunes, dijo que trabajaba y va a seguir trabajando, pero del Parlamento, dijo que si tendría que volver a hacer lo mismo, lo haría. Bueno, si fue electa por la ciudadanía para el Parlamento, es lo que corresponde.
El ciudadano es el soberano y nos pone a los que somos electos en el lugar donde tenemos que estar. Me parece perfecto. Moreira hizo referencia a los 15 años del Frente Amplio y dijo que se usó 70 veces el mismo recurso. Este gobierno, el gobierno todo, no, por eso yo no personalizo, este gobierno, responsable de lo que nos está pasando, suele aludir, cuando las papas queman, a lo que otros hicieron en otro tiempo. Ya a esta altura me tienen bastante cansado. ¿Eso no pasó? ¿A usted le consta que en el Frente Amplio es que no pasó? yo no hablé en ningún momento de lo que pasó ni dejó pasar. Estoy hablando de la política y lo que no hace la política. ¿Qué consulta en el Frente Amplio pasó en el Ministerio de Vivienda? No, por ejemplo, no me consta porque además, si eso hubiese ocurrido, evidentemente se hubiesen tomado medidas. No fueron pocas las medidas que se tomaron. No conozco situaciones similares. Esta la conozco porque salió a partir de un periodista. No conozco si pasó en otro. Si hubiese pasado, ahí al presidente o a quien sea no le debería haber temblado la mano. Ahora me llama la atención que siempre caen en lo mismo. El problema es de los 15 años del frente, perdón, lo que está pasando hoy. Entonces me iba a decir que me duele. Yo creo que me indigna que sigamos jugando así con la necesidad de la gente. Quedó claro que la posición de la ministra de dar un paso al costado y volver a su banca. ¿Cómo vislumbra? Pero todavía no se resuelve, digamos, la permanencia de Cabildo Abierto en la coalición de gobierno. ¿Cómo vislumbra el panorama político en los próximos días en ambos escenarios? Que se tienen que hacer responsables, porque a la ciudadanía le dijeron que al frente lo derrotaba una coalición de partidos que le iba a dar estabilidad y gobernabilidad. Hacerse cargo, hacerse responsable de lo que se planteó en su momento. Porque en realidad lo que yo he visto en estos tiempos es que para sostener ese... Zona de la Teja, por favor, volvamos a estudios y seguimos en esta columna con Eduardo Botinelli. Te preguntabas antes de ir a Orsi, que habló del tema del día, si los ministros, una de las preguntas que termina planteada, responden o son de los partidos o tiene allí una determinada injerencia el presidente, que formalmente siempre la tiene, pero estabas hablando de cómo funciona esta coalición, cómo enganchar. A ver, porque acabas de decir, el presidente siempre la tiene. El presidente actúa en Consejo de Ministros. Y ahí también hay una confusión en la idea de que el presidente decide todo. Y en realidad el presidente actúa en Consejo de Ministros y es un voto en 15, ¿no? Es decir, y los ministros tienen el respaldo parlamentario, si no, no pueden ser ministros, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que hacen que se han ido perdiendo un poco en lo que es la institucionalidad, que son importantes tenerlas presentes, porque creo que quizás efecto del propio sistema electoral que va como personalizando mucho y las formas en que se ha ejercido la presidencia en varios de los últimos periodos han desdibujado esa idea de el Consejo de Ministros es parte del gobierno junto con el presidente. Y el presidente no decide por sí mismo, salvo un pedido de renuncia, que sí, que lo puede hacer. Y que no ha habido casos, hay 2 casos en la historia, de pedidos de destitución, ¿no? Claro. Uno fue el de Erro en la década del 60, en el 60, que se termina yendo del Partido Nacional, y otro del siglo XIX, de Santiago Vázquez. Es decir, no es habitual, siempre ha sido civilizadamente, digamos, en términos políticos. Ahora, ¿cuál es la diferencia o cuáles son los elementos que podemos poner arriba de la mesa? Que esto es una coalición de varios partidos. Esa coalición decidió una forma de funcionamiento por parte del presidente que lleva a una distribución de poder. Esa distribución de poder no es monolítica en los partidos, es decir, todos los ministerios están cruzados. Incluso estaban cruzados dentro de ministerios del Partido Nacional, entre corrientes internas del Partido Nacional, algunos sí eran claramente de la línea de la calle Pou. Ahí te referís a ministro o ministra, quien está en la subsecretaría y eventualmente en la Dirección General de Secretaría. Exactamente, o ministra, ministro, subsecretario o Dirección General, había combinaciones, es decir, no era el modelo, por ejemplo, que había usado Sanguinetti de, este ministerio le corresponde a este partido y se hace cargo de las jerarquías. Entonces, ¿cómo se distribuyó eso? Bueno, es una negociación. Esa negociación implica que las personas que se ponen en esos cargos son de los partidos. Ahora, ¿quién responde ante eso? ¿Y quién tiene la capacidad o la capacidad política, ¿no? Estamos hablando de la forma legal, de destituir, y reitero, políticamente, si el presidente decide, yo quiero sacar a esta, sí. Y en este caso era la número 3 de la lista del Senado, y senadora vuelve al Senado,
y una de las principales dirigentes de uno de los partidos. Y además la esposa del líder de ese partido, que no es un dato menor. Que no es lo mismo que sucedió en los otros casos. En los otros casos que ustedes mencionaban antes en un informe, habían sido, sí, por algunos problemas, pero también respondían a diferencias internas del partido, en el caso del Partido Colorado. Algunos solicitaron incluso por el Partido Colorado la remoción, el caso de Talvi se fue él, es decir, han sido casos distintos. En este es un pedido de renuncia a un partido que no tiene esa conformación o esos cambios que tuvo, por ejemplo, el Partido Colorado con la salida de Talvi. Claro, claro. A ver, mirando hacia adelante, ¿no? Mirando al futuro. El lunes se va a reunir la mesa política de Cabildo Abierto. Lo anunció hoy Guido Manini Ríos. Con la salida de Irene Moreira ya hay allí un escenario claramente planteado antes de esa instancia. Entonces, ¿qué se puede esperar con respecto a la coalición? ¿Cómo queda Cabildo Abierto con esta forma de manejar la situación que ha llevado adelante? ¿Y cómo queda el gobierno, en particular el presidente de la República? Bueno, diría, primero, Cabildo Abierto lo que hizo fue defender la actuación de la ministra. Es decir, no hizo, para poner ejemplos rápidos, ¿no? Peña, cuando renuncia, lo hace asumiendo un error. Cabildo sostiene que no hay error, que no hay ilegalidad y, por lo tanto, defiende a la ministra. Una de las frases de la noche es, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría otra vez, lo dijo Irene Moreira recién. Exactamente. ¿No? Entonces, lo que está reafirmando es que la renuncia es por pedido del presidente, a pesar de que no se quería hacer. Y eso ya marca una línea de base de cómo se puede empezar a discutir para adelante. Es decir, claramente hay una afectación personal y política dentro de la coalición, entre Cabildo Abierto y el Partido Nacional, que no es nueva, pero que se sigue alimentando. Ya sucedió con la reforma de las jubilaciones y pensiones y ahora aparece, yo diría, más tensionado todavía de lo que fue aquel momento. Y bueno, se abre un abanico de posibilidades. Un abanico que por lo menos tiene 3 puntos y quizás alguna cuestión intermedia. Es decir, bueno, la primera es decir, bueno, renunció la ministra, va a poner alguien en su lugar, a pesar de las disconformidades y demás, y ese alguien va a ser de Cabildo Abierto, y por lo tanto sigue la coalición tal como venía, con las heridas que hayan quedado. Un segundo camino, que diría es el intermedio, es algo similar a lo que sucedió en el gobierno de Valle, cuando el Partido Nacional decide retirar a sus ministros, pero mantiene la coalición legislativa. Ese es un segundo camino. Lo que hoy Gandini definió como coalición sin cargos, ¿sería eso? Bueno, lo que pasa es que allí están los entes autónomos, los servicios descentralizados, que no entran en la misma categoría, digamos. Y ahí hay cargos. Y ahí hay cargos, claro, sin dudas. Y ese sería un segundo camino que, a ver, la diferencia sustancial es que lo que detona la salida de la ministra Moreira es un pedido del presidente expreso y una negativa de Cabildo a reconocer. Entonces, no es un retiro, digamos, con cierta armonía, digamos, sino que viene friccionado, pero podría llegar a darse como un camino. Y el tercer camino es que definitivamente Cabildo Abierto decida salir de la coalición. Y en ese caso, bueno, sería distinto porque el gobierno pierde la mayoría parlamentaria en términos de coalición, lo que no quiere decir que en esas distintas alternativas que también manejaba Gandini aparezcan posibilidades de acuerdo más a mediano plazo o a largo plazo o en algunos proyectos puntuales, sin que sea una coalición funcionando como tal a nivel legislativo. Como esos son los 3 grandes caminos que aparecen hoy, ¿no? 3 preguntas importantes, pero para respuestas breves por la hora en la que estamos. ¿Qué pasa con la figura presidencial? Hay quienes dicen, desde sectores cercanos a la calle Pou, que el presidente tomó una decisión difícil porque entendió que se había procedido mal y que tratan de levantar su figura a partir de eso. ¿Qué lectura haces? Sí, bueno, es una lectura, digamos, razonable, pensar que busca fortalecer su figura y manteniéndose, y los timings que usó, el timing que usó fue muy parecido a los casos de Germán Cardoso y de Adrián Peña, es decir, recibe a la persona que está involucrada, da un par de días para aclarar el panorama y después decide. Y en esto, digamos, está buscando claramente un fortalecimiento de su figura, que no implica un fortalecimiento del gobierno, que va a depender mucho de los 3 caminos que hablaba de futuro, qué es lo que sucede. Pero su figura, en términos de presidente que manda y que toma una decisión y se afirma en ella,
bueno, sí, sin duda termina fortaleciéndose. Ahora cruzo de vereda, desde la oposición, ya a Orsi le preguntaron por supuestos casos comparables en gobiernos del Frente Amplio. Irene Moreira habló de 70. ¿Qué es esto para el Frente Amplio en términos políticos? Bueno, si aparecen esos casos, puede ser un problema para el Frente Amplio y puede ser un problema para la política. Es decir, estamos atravesando un momento complejo desde muchos puntos de vista, claramente, pero hay uno que tiene que ver con lo de la transparencia, que está como muy a flor de piel en las discusiones, y esto lo hemos hablado en algún momento, es decir, bueno, si todo el mundo se está acusando de mentir, todo el mundo se está acusando de que hizo una malversación de fondos o una adjudicación directa, bueno, esto le va haciendo daño a todo el sistema. El tema es si efectivamente aparecen, claro. Y si no aparecen, bueno, ahí es otro panorama, ¿no? Ahora, el Frente Amplio, yo creo que incluso en el día de hoy, creo que jugó demasiado a estar presente cuando el problema estaba claramente instalado en la coalición. Quizás hubiese sido más razonable para el Frente Amplio, incluso pensando en réditos políticos, esperar qué sucedía más con el transcurso de las horas. Y para el cierre, más que una pregunta o un comentario, uno se imagina, por el escenario que se da, más allá de cómo se resuelva en términos de coalición, un proyecto de ley de rendición de cuentas, quizá la última gran ley que está pendiente de las que regularmente pasan por el Parlamento, como proyecto, mucho más discutido que otros, lo cual es mucho decir. Es la última rendición que puede tener un incremento de gasto, la última rendición de este gobierno, y efectivamente, en los tres caminos que planteaba de lo que puede suceder el lunes, bueno, la rendición de cuentas puede cambiar drásticamente en la intensidad del debate, en los temas que se ponen arriba de la mesa, en cuánto el gobierno puede avanzar en algunas de las ideas que tiene para incorporar en la rendición de cuentas o cuánto no. Porque aparte de la rendición de cuentas, que parece pensarse más en términos económicos y de asignación presupuestal, muchas veces tienen iniciativas que son muy trascendentes en términos de decisiones de gobierno. Rapidito, vamos a repasar los datos del tiempo para este fin de semana. Mañana el día con lluvias, ya lo esperábamos, estaba anunciado y va a ser un día bastante parecido al de hoy, pero con más lluvias en casi toda la jornada. Sí, el domingo parecido, pero con algo menos de agua. Se esperan precipitaciones más leves en capital y cercanías, mínima 16, máxima 20. Lunes sale el sol, ya no están pronosticadas lluvias, 13 grados la mínima, 18 la máxima. Continuaremos, por supuesto, con este tema el lunes, sí, porque, como veíamos, va a haber un pronunciamiento de Cabildo Abierto que ya convocó a su mesa política para el lunes en la tarde. Así que este seguirá siendo uno de los grandes temas del lunes cuando nos reencontremos. En el lado B, que ya viene a la pantalla de TV Ciudad, estará Hugo Fatoruso, así que lindo cierre de viernes, o por lo menos noche avanzada, pero nos queda algo más. Sí, nos queda el repaso de la semana según MBD Noticias. Gracias por estar. El directorio de OCE solicitó nuevamente al Ministerio de Salud Pública aumentar los niveles de cloro y sodio permitidos para el agua potable. La recomendación que se hace es que aquellos pacientes que tengan hipertensión arterial, sobre todo severa, tengan un control más frecuente de las cifras de presión arterial. Y el Frente Amplio decidió interpelar a los titulares de Ambiente y Salud Pública por la gestión de la crisis hídrica y sus consecuencias en la disponibilidad de agua potable. No hay improvisación en esto. Me parece que la población percibe que hay un muy buen gestionamiento de parte de OCE de este déficit. El docente de historia, Sebastián Mauvecín, contacta a un adolescente asegurando que un tal Gustavo le pregunta si puede ir al hotel. El senador nacionalista Gustavo Penades pidió licencia por un mes al Senado tras la aparición de nuevas denuncias en su contra por delitos sexuales contra menores. Se aprobó en el Pleno del Senado lo que es el proyecto de corresponsabilidad en la crianza que venía con modificaciones de la Cámara de Diputados. Fue aprobado con los votos del oficialismo. Se dan muchísimas más garantías que las que tiene la legislación vigente. Eso lo dejé claro en Cámara y nadie me lo contradijo. Yo creo que la unanimidad de la academia, la unanimidad de las cátedras y de las organizaciones de la sociedad civil no están de acuerdo con este proyecto. La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, adjudicó una vivienda de manera directa a una militante de su mismo partido. Ciudadana que es militante de Cabildo Abierto y porque si cumplen las condiciones no le tengo que dar. Hay un cupo, como te estoy diciendo, que es de reserva mío y muchas veces ni siquiera lo he usado. El presidente Luis Lacalle Pou le pidió la renuncia a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira. Es una equivocación. Entendemos de que
la ministra de Vivienda hizo lo que debía hacer. Estamos pensando que lo que molesta realmente son las actitudes de Cabildo Abierto. Si vota con la coalición tiene mayorías. Si vota con el Frente tiene mayoría. Volveré a trabajar incansablemente, codo a codo, desde el Parlamento, como lo he hecho por los más frágiles de nuestra sociedad toda mi vida.